Shalom, Abraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 34 del Tratado de Nazir. Vamos a concluir el quinto capítulo y vamos a comenzar el sexto capítulo de nuestro tratado. Dice la Mishnah, al fin, en medio más o menos de la página 34. Ra'a etakoi, una persona que vio un koi. Un koi es un animal que tenemos una duda si es una hayá o si es una behemá. Una hayá es un animal del campo y una behemá es un animal doméstico. Bien, entonces tenemos una duda. Es un animal que es safek en sí mismo. Amar. Ayer teníamos 6 personas en el camino y tenemos 9 personas. Uno dice, Hareni Nazir Sheze Hayá. Es decir, dice, yo estoy seguro que es una hayá y si es así me hago Nazir. El segundo dice, Hareni Nazir Sheze Eno Hayá. Dice, no es una hayá, sino que es una behemá. El tercero que dice, Hareni Nazir Sheze Behemá. Él dice, yo estoy tan seguro que es una behemá que me hago nazir. El cuarto dice, Haré nazir en ze behemá. Me hago nazir porque esta no es una behemá. ¿Qué dice el quinto? Haré nazir ze hayá u behemá. El quinto dice, yo estoy seguro de que es hayá y behemá. ¿Qué quiere decir? Que se comporta en ciertos aspectos como una hayá y en ciertos aspectos como una behemá. ¿Qué quiere decir? Una behemá, un animal que es behemá, está prohibido tomar el cebo. De una hayá no. Sin embargo, para una hayá hay que hacer lo que se llama kisui adam. Entonces dice, a este animal, el koi, el cebo no está prohibido y hay que hacerle kisui adam. Entonces ese es su punto de vista, es hayá y behemá a la vez, en dos aspectos diferentes. El sexto que dice, Arena dice, es de lo hayá velo behemá. Dice, no, ni una ni otra. El siguiente que dice, el séptimo, Haren Nazir she Ejad Mikem Nazir. Es decir, yo soy Nazir porque estoy seguro que uno de todos vosotros que habéis dicho hasta ahora, los 6 que habéis dicho, seguro que alguno de vosotros es Nazir. El octavo que dice, Haren Nazir she En Ejad Mikem Nazir. Es decir, que alguno de vosotros no es Nazir. El noveno que dice, Haren Nazir she Kulhem Nazir. Yo soy Nazir porque estoy seguro que todos sois Nazir por Safek. Como dice la Mishnah, Hare Kulam Nazirim. Todos son Nazir. Pregunta la cámara. Tanejada Tesha Nazirim. Es decir, tenemos una vereitá que nos enseña acerca de 9 personas que pueden llegar a ser Nazir. Como un caso que acabamos de ver con el Koi. Y Betañeida, y está enseñada en otra vereitá, Tesha Neziruyot. Es decir, Tesha Kabbalot, es decir, 9 aceptaciones de Nezirut que puede recibir una sola persona. Es decir, de golpe una persona puede recibir hasta 9 tipos diferentes de Nezirut. Entonces pregunta la Gemara, dice, Bishlama, Tesha Nezirin, yo entiendo la verdad que dice 9 Nezirin. Está muy bien. Lo acabamos de ver aquí en esta Mishnah. Que Gon de Habe Gabretfe. Es decir, cuando hay más personas, es decir, 9, de Id Pas de Azil B, es decir, Sheid Pisu Ejad Besheni, es decir, que uno copia al segundo y recibe la Nezirut sobre ellos mismos, como está explicado en la Mishnah. En la Tesha Neziruyot, pero 9 aceptaciones de Nazir sobre una sola persona. Lejad Gabra, Eji Mishkahatle, sobre una sola persona, ¿cómo lo vas a encontrar eso? Mishla Masheit, yo puedo llegar a entender hasta 6, como vimos en la Mishnah de ayer. Mishkahatle Kaditnan, eso lo encontramos como enseñamos en la Mishnah de ayer. Abaltlat, pero los otros 3 extra que ya nos llevan hasta 9, Eji Mishkahatle, ¿cómo lo vas a encontrar? Aleluya Tajen no puede llegar a ser, sino que el Beadam Ejad, Hamekabel al Tzad, Shetzadko o Shelotzadko, Dibre Javero. Es decir, si la persona está diciendo, yo me hago Nazir porque tú tienes razón o porque no tienes razón, no puede ser que la persona tenga y no tenga razón a la vez. Entonces, sobre mí mismo yo no puedo recibir los 2 tipos de Nezirut.
yo me hago nazir si tienes razón, y yo me hago nazir si no tienes razón. No puedo recibir dos nezirut por eso. Entonces, Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, con la explicación que Gon de Amar, es decir, esta persona que dijo, haré nazir, yo me hago nazir, un nezirut, hakol alay, y todas vuestras nezirut recaen sobre mí. Por eso esta persona que dijimos aquí que todos son nezirim, él recibe la nezirut de cada uno de ellos, y por eso tiene 9 nezirut sobre él. Adran alach bet Shammai, Adran alach bet Shammai, Adran alach bet Shammai, volveremos al capítulo bet Shammai, comenzamos. Beshaa Tová, Bezrat Hashem, el 6º capítulo de nuestra Masejet. Dice la Mishnah, Shelosha minim asurin benazir. Hay 3 prohibiciones básicas en el nazir. ¿Cuáles son? Hatumá, la impureza, está prohibido que se impurifique con un muerto. Ve hatiglachat, está prohibido que se corte el pelo. Ve ayotze minagefen, y los derivados de la vid. Es decir, tiene prohibido comer o beber, ¿sí?, uvas, vino y todo aquello que sale de la vid. Explica la Mishnah en qué casos recibe el nazir malkut, es decir, golpes, por haber comido uvas o algo derivado de ellas. Mejor hay Yotzimina Geffen, Mr. Film Zemze, que todos los derivados de la vid se unen unos con otros para formar el shiur de kazait. Ven Hayabat Sheohal Minanavim Kazait. ¿Y para qué? Para poder recibir Malkut. Es decir, si come medio kazait de pasas y medio kazait de pieles de uva, a todo eso se llama que come un kazait de productos de la vid, y eso es lo que dice Lota hace, ahí recibe Malkut. Pero no es Hayab de haber transgredido sobre su Nezirut hasta que no haya tomado un kazait entero de uvas, bien, o haya bebido un kazait de vino. Muy bien. Continúa entonces la Mishnah y nos dice. Entonces discutieron entonces cuál es la medida para hacer que el nazir reciba malkut por beber algo que surge del vino. Mishnah Rishonah, es decir, lo que se enseñó en primer lugar, dice Omeret, H ishte revi'it log yain, hasta que beba un cuarto de log de vino. Es decir, la medida normalmente que nosotros llamamos un revi'it. Rabbi Akiva Omer, afilu, sharapito beyain. Es decir, incluso que puso su pan a remojar en vino y lo comió, eso ya se llama que transgredió. Veyesh ba kedel etzaref kazait. Y en ese pan hay tanto vino como para llegar a la cantidad de un kazait. En ese caso, Hayab va a tener que recibir malkut por ello. Ahora, el nazir también se hace culpable de transgredir por el vino en sí mismo. Y por las uvas por sí mismas. Y sobre las pasas por sí mismas. En realidad, harzanim y zagim son las pieles de las uvas y las semillas, las pepitas de las uvas. Rabbi Elazar ben Azariah discute este punto de vista de Omer en Hayab, Yochal, Shene, Harzanim, Vezag. Es decir, no es culpable de transgredir hasta que no coma 2 pieles y una semilla. ¿Por qué? Porque el versículo de la Torah dice Meharzanim ve Adzag. Desde las Harzanim, que está en plural, ¿cuál es el mínimo plural? 2. Be'adzag hasta zag, hasta una semilla, ¿cuál es que está hablando en singular? Es decir, 2 de una y una de la otra. Explica la Gemara. Eluhem harzanim, eluhem zagim. ¿Qué son los harzanim y qué son los zagim? Dice harzanim, elu achitzonim. Es decir, los harzanim son la cáscara exterior de la uva. Zagim, elu apenimim. Y los zagim son lo que hay en el interior, es decir, las semillas. Libre Rabiuda, esa es la opinión de Rabiuda. Rabillosi Omer Rabillosi dice al revés. Es decir, que los zagim son las pieles y los harzanim son las semillas. Shelo tit'a kezug shel behemah. Es decir, ¿y cuál es la señal para que no te equivoques y que intercambies entre
Harzan y Zag, dice que Zug Shel Behema, es decir, como la campana que tiene el cencerro del animal. Es decir, Ajitzon Karui Zug. La parte exterior se le llama Zug, Repenimit e Inbal, y a la parte interior se le llama el Inbal, es decir, tiene un nombre eso en el badajo de la campana, creo que se llama, ¿sí? A la campana en sí se le llama Zug, y a la parte interior, a lo que se mueve de un lado para otro, el badajo, se le llama Inbal. Muy bien. Dice la Gemara, Shelosha Minim Asurim Benazir Hatuma, etc. Dijimos que hay 3 prohibiciones para el Nazir: la Tumá, el corte de pelo y los productos del la vid. Ahora, Ayotze Minagefe. Aquello que sale de la vid, dice In, eso es lo que está prohibido. Ahora, Gefen Atzmo, pero el árbol de la vid en sí mismo, no está prohibido. Matnitin de lo que Rabbi Elazar. Ahora esta Mishnah que está diciendo, entonces no seguiría la opinión de Rabbi Elazar, que prohíbe también el árbol en sí. De Tania, como se enseña en una verita. Rabbi Elazar, Omer, dijo Rabbi Elazar, afilu alin velulavim bemashma, es decir, incluso las hojas de parra y los lulavim son una especie de hilos finos que salen del árbol de la vid. Se entienden dentro de la prohibición del versículo, porque dicen Mikol asher yetze, Mikol asher yaase, mi gefen yain, de todo aquello que se hace de la vid, del vino. Ahora, Ica de hambre, la acefa, es decir, hay quienes dicen que este diuk, esta puntualización, ¿sí?, de la Mishnah, que no es como las palabras de Rabbi Eliezer, es sobre la continuación de la Mishnah que estudiamos. Enojaya vela, H. Yohan, Ha'anabim, Kazait. Es decir, que el Nazir no es culpable de transgredir hasta que no coma un Kazait de Anabim, de uvas. Umeidaikim, y ahí puntualizamos y decimos justamente Mina Anabim in. Es decir, uvas sí, Meagefen Atzmo, lo, pero del árbol de la vida en sí, no. Perdón. Matnitin, de lo que Rabbi Elazar. Nuestra Mishnah no es como Rabbi Elazar. Aquí es donde vendría este Rabbi Elazar. De Tania, como se enseña una verita. Rabbi Elazar Omer, Filo Alim Elulavim, Bemashma. Es decir, incluso las hojas y las enredaderas también se consideran como la prohibición del Nazir. Ahora, me marca, me explique dónde está la discusión, ¿sí?, entre Rabbanán y Rabbi Eliezer. ¿Acaso prohibió la Torá sobre el Nazir que coma los lulavim, las enredaderas, todo lo que viene del árbol en sí, de la vid, las hojas, etcétera? Explica la Gemara, dice, Rabbi Elazar, Darish, Ribuye, Umiote. Rabbi Elazar estudia esto por una técnica que se llama Ribuy Umiut, es decir, que la Torah viene a añadir y luego viene a excluir. Bien, y cuando la Torah hace eso, dicen nuestros sabios, algo te quiere enseñar. Rabbanán Dashe y Rabbanán, los sabios, los Jajamim, aprenden por la técnica que se llama Kelal Uperat, es decir, una regla general y luego una regla particular. Es decir, a veces la Torah te da una regla general y luego te da una regla particular. ¿Para qué? Para enseñarte que solamente vas a tomar en cuenta aquello que está dentro de la regla particular. Ahora, Rabbi Elazar, Darish, Rabbi Elazar enseña Ribuye Umiute, es decir, que la Torah añadió y luego redujo. De los versículos que dice, Miyain veshehar yazir, es decir, del vino y del shehar, de la bebida alcohólica, vamos a ver que uno es vino viejo y otro es vino nuevo, yazir se va a tener que apartar. Ahora, miet, es decir, justamente vino a excluir únicamente estas dos cosas. Ahora, del versículo dice, Mikol asher yaase mi gefen yain, de todo aquello que sale
de la vid del vino. Ahí está riba, está añadiendo. Para prohibir al nazir también comer todo lo que viene de la vid. Ahora, miet de riba hakol. Cuando la Torá, miet, primero redujo y después añadió, lo que vino a añadir es todo. Juz midabar ejad, sheno dome lemiut klal, salvo una sola cosa que no se parece a lo que excluyó. Por lo tanto, en cuanto a Nazir, May Riba, ¿qué es lo que añadió? Riba colmile, es decir, añadió todo lo que viene de la vid. May miet, ¿qué es lo que redujo? Miet shebi shata, es decir, las demora, la vida en sí, que no es algo que se coma en sí. Rabanán y los sabios, ¿cómo estudian esta cosa? Dice, Kelal uprat, klale uprate. Dice, miyain veshahar yazir. Del vino viejo y del vino nuevo se tiene que apartar. Eso es perat. Es decir, que especificó el versículo justamente las cosas que tiene que apartarse y que tiene prohibido beber. Y el versículo dice, Mikola Shariase, mi yain, de todo aquello que sale de la vid del vino. Eso es un klal, eso es una regla general para prohibir al nazir comer, ¿sí? Kol davar sheu meagefen, todo aquello que procede de la vid. Y después vuelve a decir otra vez la Torah, meharzanim veazdag, es decir, desde las cáscaras hasta la semilla. Ahora, ¿esto qué es? Hazar uprat. Volvió a dar un perat, una regla particular, para prohibirte solamente que esas cosas. Porque dice perat, ujlal, ufrat, cuando la Torah da una regla particular, luego sobre lo mismo da una regla general y luego vuelve a dar una regla particular. Eatadan, ela que en haperat. Es decir, la halajá queda solamente sobre aquello que está hablando la regla particular. Le rabot mehaklal para añadir al klal más solamente aquello que es como el perat, como lo que es particular. Ma perat meforash peri, igual que el perat, la parte particular, está hablando claramente de un fruto, es decir, anavim, las uvas, y el vino, que es el fruto de esas uvas. Upsolet peri, y además del desperdicio de una fruta, es decir, el vinagre. Afkol peri, upsolet peri, entonces también todo fruto y el desecho de ese fruto también estaría prohibido para el nazir. Pero pero las hojas y las enredaderas que no se parecen al perat, a lo particular, porque no son un fruto o el desecho de un fruto, entonces no estarían prohibidas para el nazir para hacer comidas. Ahora, yo pregunto a la camarada, a los rabanán, a los sabios, ¿de dónde vosotros vais a aprender Shederech shel perat uklal uprat? Es decir, ¿de dónde vais a aprender esta de la Shah, esta explicación por la regla de kelal uprat uklal? Es decir, particular, general y particular. Para añadir kol davar sheyesh lo dimion leprat, todo aquello que se asemeja a lo que es particular. Y más aperat meforash perigamur. ¿Por qué? Porque te podríamos decir, igual que tú vas a decir que el perat, lo particular, es un fruto totalmente hecho, afalpi, af, kol perigamur, entonces todo fruto hecho está prohibido para el nazir, porque un fruto hecho, humamash kemo haparat, es justamente lo que es similar al perat, a la regla particular que diste. Entonces, la Gemara rechaza. Entonces, ¿qué es lo que estarías excluyendo? Las uvas que se llaman boser, es decir, uvas que todavía no están maduras. Ah, esas las podría entonces comer porque no está dentro del perat que has marcado. Entonces dice la Gemara rechaza y dice no. A Marta dijiste, imken, es decir, que si es así, shenidrosh, shapasuk vale rabot, que vamos a enseñar que el versículo viene a incluir solamente un fruto que está totalmente hecho, totalmente maduro, que es lo que se asemeja a lo que está dentro del particular, del caso particular. Dim ad boser, vamos a excluir esas uvas que se llaman boser. Ma hiniach lecha hakatur bemashma'o.
Entonces, aquello que el versículo te dejó incluir de la regla general, lo que se sobreentiende de ello, Shelo Amru, es decir, no dijo el versículo Anabim, Lahim, Veibeshim, es decir, como dijo el Klal, dijo Mikol Asher Yaseh, mi Gefen Ayayin. Ahí no dice Anabim, uvas que estén secas o que estén jugosas. Entonces, igual que ahí no se hizo la diferencia entre unos y otros. Ah, qué tío. Entonces no tenemos por qué añadir la particularidad del Perat, Yain Behometz. Es decir, ¿acaso está escrito en el versículo claramente vino y aceite? Haketiv. Es decir, que lo tzarich, no hace falta añadir uno y otro para entenderlo. Entonces, que van shekach, puesto que es así, en aleja ladun, no puedes venir a juzgar y a estudiar para añadir del kelal, de lo general, en lo particular que la shon ajarón. Ela que la shon rishon, sino que lo que vienes a añadir es lo primero que se dijo. Para añadir kol davar sheyesh bo dimion leperat. Todo lo que se asemeja a lo particular, ¿sí? Venarbe, boser, y ahí vamos a incluir también esas uvas que se llaman boser no maduras. Otra pregunta que hace la Gemara a los sabios. Umehar sofenu le rabot. Y puesto que al final lo que vamos a hacer es añadir de la regla general que dice Kol asher ya'aseh mi gefen hayayin, todo lo que procede de la vid y del vino. Kol davar, todo lo que se parece a lo particular. Inken, mata al mutlomar. Entonces, ¿qué es lo que significa el versículo? Que para qué lo necesito que dice Meharzanim ve'alzag, desde las semillas, desde las pieles hasta las semillas. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? ¿Sí? A través de este perat, de esta regla particular. Responde a Gamara y dice, Lekach Nichtav ha perat asheni. Es decir, por esto fue escrito la segunda regla particular, Bichdel elamdeja velomar leja, porque viene a enseñarte y a decirte, Kol makom shetam motze perat uklal, todo lugar donde tú vas a encontrar en la Torah un perat, una regla particular y una regla general. Eatar rashai lemoshho uleduno. Tú no puedes tomarlo y juzgarlo para aprender algo. Que hay una perat, como según la regla de que es como lo particular. Es decir, aquello general que añadiste tiene la misma ley que lo particular. El anase klal mosif a la perat, sino que vas a tener que hacer que el klal, lo general, añade sobre lo particular. Frot leja, akatu, hasta que venga el versículo y claramente te lo especifique. Que derech sheparat leja benazir, como lo está haciendo en Nazir, que dijimos que Nazir decía, teníamos una regla particular. ¿Cuál era la regla particular? Dice, repetimos, mi particular. Mikol asher yaseh mi gefen hayayin. No, perdón. Mi yayin beshahar yazir. Es decir, del vino viejo y nuevo se tiene que apartar. Eso es algo particular porque está hablando del vino en sí. Ahora, viene la regla general. Mikol asher yaseh mi gefen hayayin. De todo aquello que se hace con las uvas y las vides. Y después viene otra vez el particular que es mejarzanin bazag, desde las pieles hasta las semillas. Entonces, repetimos aquí, el anace klal o mosif a la perat, sino que vas a hacer que la regla general venga a añadir sobre la regla particular, ¿sí? Hasta que te especifica el versículo y te dice que derech sheperat leja benazir, es decir, aquello que es particular, de la misma manera que es particular en el caso de Nazir. Sheyesh perat nosaf ajarea klal, es decir, que hay un perat, una regla particular, después de la regla general. Solamente entonces se puede enseñar de lo general, añadir únicamente lo que es como lo particular. Amar dijo aquel sabio en la su guía de arriba, Shedoshim benazir perat uchlalu perat, que para el tema del nazir sí que se utiliza la herramienta de particular, general y particular. Que dice, ma perat meforash peri upsolet peri. Igual que lo que es particular en este tema
es un fruto y el desperdicio del fruto, ¿qué dijimos? Dijimos, mi yain veshachar. Yain veshachar son derivados de la uva. Son el fruto y su derivado. Entonces ahí, afkol, peri, upsolet, peri. Entonces ahí también, todo lo que es un fruto y el desperdicio del fruto está prohibido para el nazir que lo coma. Explica la Gemara, mahu peri, upsolet peri, shekatuv, beperush, beprat, etzel nazir. ¿Cuál es esta fruta y el desperdicio de la fruta que fue escrito en la Torá en el tema del nazir? Peri, la fruta, hainu, inve, se refiere a las uvas. Psolet peri, el desperdicio de esos frutos, maihi, que es hometz, es decir, es el vinagre o el producto del fruto. Afal, entonces ahí, continúa la Gemara y dice, af kolperi, entonces igual que ahí está hablando en el perat de un fruto y su derivado, entonces de la misma manera, todo fruto, ¿sí? Shenitrabele sor hadomela perat, que fue añadido para compararse con lo que fue dicho como una regla particular. Maihi, ¿cuál sería entonces la ley? Guharke af kol dipsolet peri. Maihi. Pregunta entonces, dice, guharke, ¿qué son guharke? Son uvas no suficientemente maduras, muy chiquititas y no maduras. Dice, afkol dipsolet peri. Entonces, vas a añadir también todo lo que son los desperdicios de la fruta. Entonces vas a añadir, por ejemplo, adome leprat, aquello que se parece a lo particular. Maihi, ¿a qué se refiere? Amarafkana le atuye, inbe dijrin, para añadir las uvas dijrin, que son uvas muy chiquititas que no están suficientemente maduras. Ahora dice, Rabina dijo, Rabina le atuye de ben ha benaim. Es decir, para añadir que también reciben malkut, ¿sí? Et guf ha'anav sheben hagarin la clipa. Es decir, también la parte de la uva que está entre la cáscara y la semilla, también por esa nazir recibe malkut. Hasta aquí llega entonces nuestro daf de hoy. Que tengamos una excelente noche. Disculpe.